Estamos viviendo desde hace un tiempo y se va agravando porque nada termina como comienza, una situación internacional bastante complicada. No solo por lo de Cataluña, sino que venimos, por lo pronto yo, a enterarme en este tiempo que hay más de 50 movimientos separatistas en el mundo. Álvaro Sicarelli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, ¿qué situación, Álvaro? Complicada, crónica de una muerte anunciada, podríamos decir. Uno al principio podría entender que, bueno, que esto ha sido el fracaso de la clase política, hablando de Cataluña, ¿no? De la clase política española, de no haber podido llegar a un consenso para resolver positivamente para ambas partes el Estado central español y el gobierno y la clase dirigente catalana, independentista, pero ahora, después de este simulacro ilegal y anticonstitucional del 1 de octubre en Cataluña, se suma además la violencia y un clima político enrarecido, donde camino a este próximo lunes, donde habría una declaración ya unilateral de independencia, podría desatar en la intervención del ejército español en el control de las calles en Cataluña, porque estaríamos hablando ya de una sedición de las instituciones políticas catalanas contra, no el Reino de España, contra la Constitución española, ¿no? Que es la columna vertebral de la democracia en ese país. Dijiste algo, yo quiero escucharte a vos, por eso mis preguntas son cortas. Dijiste una palabra que me parece que es el principio de la crisis, unilateral. Sí. Bueno, volvemos a lo mismo, las posiciones extremistas. Yo creo que en el caso de Cataluña todo esto comienza a profundizarse en el año 2010. ¿Qué pasa en el año 2010? En el año 2010 el gobierno de Rajoy, a mi entender, en un error político que hoy está pagando las consecuencias, recurre en el Tribunal Constitucional el Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 2006, que era un estatuto que le daba privilegios de autonomía a Cataluña por encima del resto de las comunidades autonómicas. Pero puntualmente Rajoy, o el gobierno del Partido Popular, lo que puntualmente solicita que se impugne de ese estatuto son tres cuestiones que tienen que ver. En primer lugar, la idea de que el catalán es la lengua oficial por encima del español en Cataluña y que es de manejo obligatorio por parte de la población. O sea, si uno quiere conseguir un trabajo, formar parte de la planta de la administración pública o trabajar en un medio de comunicación, sí o sí tenés que ser bilingüe o catalano parlante. Eso punto número uno. Segundo, obviamente, la obligatoriedad de la instrucción escolar, ya no bilingüísticamente, sino con superioridad del catalán. Y por otro lado, lo que Rajoy dice es la única nación que existe es la española. No entiende a España como una unión de naciones, no existe la nación gallega, la nación andaluza, la nación catalana. Y esto, que le da la razón el Tribunal Constitucional, genera el renacer del fervor nacionalista independentista catalán en estos 7 años, que generó la caída del gobierno tripartito del Partido Socialista Español con la izquierda republicana catalana y el ascenso de estos gobiernos que vemos ahora de neto corte independentista. Y bueno, y el resto es noticia. Claro, seguro. Si vamos a comparar, Álvaro, por ejemplo, en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido también con Escocia hay una situación. ¿Es comparable, no es comparable? A ver. En primer lugar, en términos jurídicos no es comparable porque claramente en la Constitución española se aclara que la soberanía reside en todo el pueblo español. Todo el pueblo español, por lo cual la separación de Cataluña debería ser votada en un referéndum en toda España. En el caso de Gran Bretaña, al no haber una constitución escrita, sino una sucesión de jurisprudencia que regula la vida política del país y entendiendo que Escocia efectivamente fue un Estado independiente y libre antes de formar parte del Reino Unido. Fue independiente. Pero claro, existió el Reino de Escocia, que fue gobernado por los Estuardo, los Bruce primero, después los Estuardo. Hubieron infinidad de guerras hasta que en 1710, en lo que se llama el Acuerdo de la Unión, Escocia, en los términos propios del siglo XVIII, decide o acuerda formar parte del Reino Unido de la Gran Bretaña junto con Gales, Inglaterra e Irlanda completa en ese momento. En el caso de Cataluña, históricamente no hay registro de que Cataluña haya existido alguna vez como Estado independiente. Les digo más, ellos hablan de que son una nación milenaria. El término Cataluña, los registros formales del término Cataluña, como principado, como un estado vasallo de la corona de Aragón y después la corona de España, tendrán 500 años, que no es poco, pero no es milenario. Y después siempre formaron parte, repito, de la corona de Aragón formaron parte de la corona española, con diferentes estatus, y que obviamente a partir de la Segunda República Española y el franquismo, los catalanes se sentían
que no podían formar parte de una nación que tolerara, por ejemplo, los 40 años de dictadura de Franco. Eso no hace ni justifica, y me parece reprobable, el renacer de un discurso nacionalista étnico en donde hablan directamente de que un catalán es superior, casi me hace acordar a los discursos del nazismo, superior al resto de los ciudadanos españoles. O sea, ellos hablan siempre de los charnegos. Los charnegos son despectivamente los gallegos, los andaluces, pero despectivamente estoy hablando hasta el punto que el grito de batalla al nacionalismo catalán es dos: muerte al Borbón, o sea, muerte al rey de turno en España, y los charnegos al paredón. Esto es el grito que lo gritan en las marchas hoy. Pasan por una casa donde haya una bandera española y le tiran piedrazos, escuchan un acento o alguien que debería estar en alguna, por ejemplo en la administración pública, lo escuchan hablando en español y lo agreden. Esto es lo que pasa, que los medios no lo muestran, pero esto sucede. Es realmente irrespirable la vida en Cataluña hoy. Sí, ya lo creo, ya lo creo. ¿La amenaza del mundo es Corea del Norte? Y hoy es, digamos, en términos bélicos o de potencialidad de un conflicto bélico, es... hoy justamente hace unos minutos se acaba de informar que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya dijo de que si Estados Unidos no accionaba formalmente en términos militares contra Corea del Norte, él se iba a encargar de desmantelar a Corea del Norte. No es poca cosa. No es poca Putin, cosa. No es poca cosa. En mi análisis, yo intuyo que acá, hace poco estuvo el secretario de Estado norteamericano en Rusia, Rex Tillerson, reunido con su par, Sergei Lavrov, y yo creo que en esas conversaciones ya habrán planteado la idea de que Estados Unidos y Rusia tengan una política común para frenar la carrera rearmamentística de Corea del Norte, a lo que intuyo que si llegara a haber un acuerdo de una intervención conjunta entre Rusia y Estados Unidos en Corea del Norte, esto llevaría a que China, que es el único soporte que tiene político Corea del Norte, se repliegue, y obviamente ahí va a pasar dos cosas. O hay un golpe interno en Corea del Norte donde parte del Estado Mayor Militar de Corea del Norte y del Partido de los Trabajadores, que es el partido unitario, el único de Corea del Norte, derroquen a este loco, a este demente, porque realmente no hay una forma de calificarlo. Seguro. O puede haber algún tipo de micro intervención militar que haga que este hombre termine, como muchas veces terminan estos tipos de dictadores, suicidado. Entre comillas. Entre comillas. Entre comillas. Quiero volver un poco a España, ¿no? Bueno, Cataluña, digo, se declara unilateralmente, un término que tomé como propio, que es tuyo, digo esto de unilateral, de Cataluña. ¿Cómo sigue? Yo creo que esto hay que esperar hasta el lunes. Yo creo que lo que va a suceder es, si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene que presentarse ante el Parlamento, anunciar los resultados de este referéndum, donde en realidad votó a favor menos del 42% del electorado catalán, por lo cual no hay esa amplia mayoría de la mitad más uno que dijeron ellos. Los tiene que presentar en el Parlamento y ahí él tiene ese segundo. O él anuncia, hay que abrir una mesa de diálogo y charlar, o declara la secesión unilateral. El Parlamento la tiene que votar, y el momento en que eso queda aprobado, lo que creo que va a hacer el Estado español es declarar a Cataluña en sedición, y hay dos posibilidades. O la interviene políticamente nada más, por lo cual el delegado del gobierno anula las instituciones, la interviene como interviene una provincia, o para tomar pleno control de Cataluña, le quita el poder, el manejo de la seguridad a las fuerzas de seguridad e interviene el ejército español, lo que creo que eso sería ya, bueno, ¿no?, la escalada total, y donde podríamos estar viendo un escenario similar de lo que se veía en Yugoslavia tras la muerte de Tito y el ascenso de este otro loco que también murió, Slobodan Milosevic, que quería crear la gran nación serbia, separando a Serbia y Yugoslavia y eliminando étnicamente a todo lo que ellos no consideraban un serbio puro. Por eso te digo, yo le recomiendo a la audiencia que entre a YouTube y vea un documental que se llama La muerte de Yugoslavia. Van a ver las similitudes que hay entre el proceso nacionalista serbio que llevó a la guerra, la famosa guerra en Kosovo, y el proceso nacionalista independentista en Cataluña. Parece que no aprendemos de la historia. Mencionó otra vez esta película, porque para entender... La muerte de Yugoslavia. Entran a YouTube, es gratuita, y busquen el que tenga los subtítulos en español, porque hay subtítulos en ruso, y ahí se ve, son varios capítulos, la caída del comunismo en Yugoslavia hasta el fin de la guerra, ¿no? Pero van los discursos, ¿no? ¿Quién es serbio, quién no es serbio? ¿No? Serbia libre, muerte a Yugoslavia...
muy similar los procesos. Es real esto que decís, Álvaro, porque para entender lo que pasa, digo siempre, y lo dicen los historiadores también, hay que entender lo que pasó para entrar en contexto, ¿no? Y para evitar no cometer los mismos errores. Gracias, Álvaro. No, por favor, y felicitarte por estos primeros 17 años de emisión. Muy amable. Por 17 años más. 17 años, pasa el tiempo. Un adolescente. Exacto. Gracias, Álvaro. No, a vos, gracias. Pausa.